Bueno, yo me planteaba desde el punto de vista que he visto que hay distintas áreas, cómo lo afrontamos nosotros o lo que hemos ido haciendo a través desde el punto de vista de las ciencias sociales, es decir, que afectarían pues, a lo que es sociología, económicas, derechos, psicología, este tipo de áreas, digamos que ha experimentado como una evolución en los últimos años. Entonces, yo pensaba que lo primero que hay que pensar, un momento que no va esto, lo primero que hay que pensar es que, bueno, normalmente el contexto de la investigación tenemos que situarnos en él y hoy en día digamos que lo que prima o lo que impulsa mucho es el modelo anglosajón, donde todos nos fijamos en las universidades que ocupan los primeros puestos en los rankings. Esto hace que ese modo de investigar que tienen ellos, pues lo vayamos asimilando, ¿no? En distinto grado, pero está claro que aunque se discute a veces pues que hay cosas que estas universidades dejan atrás, pero la verdad es que casi todos, por lo menos en España, el modelo es cuántas publicaciones tienes de impacto, ¿no? En estas en tipos de revistas internacionales del Journal Citation Report. ¿El por qué? Pues porque se piensa que la visibilidad que tienen este tipo de revistas equivale a calidad. Y hoy en día pues, se mide mucho pues, por el tema de las citas que tiene un trabajo, del interés que despierta un determinado trabajo. Este es el modelo que hay, ¿no? Y realmente tenemos que ser conscientes que la mayor parte de la investigación que se realiza está realizada en el ámbito universitario. Y hay que contar también con que este tipo de trabajo pues, requiere una carga de trabajo importante. El por qué investigar, pues hay distintas razones. Uno es pues porque la propia carrera profesional universitaria lo exige y uno quiere promocionar y eso requiere por una serie de publicaciones. Otras veces porque llevan anejos pues una serie de incentivos de reducción de carga docente o un incremento de salario y eso también es bueno, ¿no? Y después también por motivación profesional, ¿no? Es decir, pues porque a veces te comprometes a dirigir una tesis doctoral o pues porque hay un proyecto de investigación que te interesa o porque formamos parte de un grupo de trabajo. El cómo investigar, yo pensaba que fundamentalmente o es mejor trabajar en equipo, porque el tema de la investigación es un tema de corredor de fondo, es decir, que hay que sacar una muestra, aplicar técnicas estadísticas, y eso hace... Bueno, el caso, bueno, voy a esperar un segundo, tarda muy poquito en los mensajes. Bueno, bien. El caso es que a partir de lo que tenemos entre manos, donde hay que investigar, ¿no? A partir también de las inquietudes que tenga uno, pues de lo que quiera trabajar, ¿no? Hay que ver principalmente qué le interesa a uno, ¿no? Porque al final son muchos años los que le dedica uno a la investigación y tiene que ser un tema que a uno pues le guste, ¿no? Y que sepa que puede aportar, con la idea siempre, ¿no? También de ver cómo eso puede repercutir en la sociedad, ¿no? En definitiva, a través de esos contratos o esos proyectos de investigación. El que investigar, yo pensaba, ¿no? Que primero hay que leer en dónde está el ámbito de la investigación, qué está haciendo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues en mi área, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, pues es ahora se está metiendo todo hacia el tema, por una parte, de la rendición de cuentas a los distintos grupos de interés y por otro, el tema de la economía circular. Entonces, sí que es importante iniciar un tipo de investigación donde, primero, que no haya muchas publicaciones, porque entonces es muy difícil publicar, pero también hay que evitar aquellas partes en las que todavía no se empezó a investigar mucho,
Pues porque el sistema anglosajón indica que tú lo que puedes hacer es cubrir un pequeño gap, un pequeño hueco que hay en la investigación, pero no puede ser como, o sea, ellos no entienden que haya alguien que tenga una idea genial, ¿no? Entonces, hay que intentar evitar eso y ir como diciendo, bueno, de esto que hay, de este tema de investigación, pues cuál es el que, dónde podría aportar yo. ¿Qué exige el trabajo? Pues yo diría que este tipo de trabajo pues, exige una constancia, una paciencia y suerte, ¿no? Un poquito de suerte, pues porque a veces los revisores o el editor te devuelve la revista o te devuelve el artículo sin apenas pasarlo a revisores. Entonces, también es un poco de que el tema le guste, de que vea que cabe dentro de su revista, de que pueda aportar algo. Yo, por no alargarme mucho, bueno, yo he tenido varios temas de investigación y ahora para situarnos un poco, decir en qué estoy, ¿no? Pues normalmente la investigación se va modulando a lo largo de la carrera profesional. A veces, pues porque hay un proyecto, ahora, por ejemplo, nos han concedido a mi grupo de investigación un proyecto financiado con fondos europeos y, lógicamente, pues no, vamos tiene interés, lo van a financiar con una pequeña cantidad de dinero, pues ahí es lo que vamos a aportar, ¿no? Que ahí exigen pues una serie de publicaciones pues para, digamos, como rendición de cuentas de ese importe que dan. Y después también pues el tema de los doctorandos, pues ahora hay una chiquita, una palestina que está trabajando el tema de la manipulación contable con la responsabilidad social corporativa, otra chiquita que es albanesa, que está trabajando sobre el tema de creación de valor e innovación. Es decir, que esto se va acomodando en función también del entorno en el que se mueve uno y con quién puede contar, ¿no? Es decir, que también está con qué tipo de información puedo tener y qué es lo que dentro de ese entorno lo que yo quiero hacer. Una idea clara es que si uno quiere publicar de un tema, si insiste, si lo trabaja, va secundando lo que le van diciendo los distintos revisores, eso al final se publica, ¿no? Es cuestión de paciencia a veces, de darle, porque va mejorando uno con lo que le van diciendo los revisores, va mejorando el trabajo y finalmente, como hay muchísimas revistas, pues al final acaba publicándole una revista pues de interés. En cuanto a la metodología, bueno, voy a saltar esto. Pienso que antes de empezar a investigar, pues uno tiene que situarse en qué están publicando las revistas principales del área donde uno va a trabajar, ¿no? Es decir, consiste en mirar en nuestra área social, pues por ejemplo es Management, Business, Finance and Accounting, Public Administration, etcétera, ¿no? O sea, es decir, distintas áreas y ahí ver un poco por dónde se está moviendo y dentro de eso, pues dónde se acomodaría mejor nuestra investigación. En cuanto a la metodología, ya con esto voy finalizando. Nosotros en principio tenemos que fijar el tema, ver cuál es el problema, es decir, es muy importante en el saber muy bien qué es lo que nosotros vamos a investigar. Hay que hacer una revisión profunda de la literatura de ese ámbito, ver el marco teórico. O sea, hay dos cosas. Una cosa es el marco teórico, que es la teoría que, digamos, que sustenta nuestra investigación, y otra es la revisión bibliográfica, que es la gente que ha investigado sobre ese tema. Y después, pues, contar con una base de datos, ya sea porque la elaboramos nosotros a través de una encuesta o ya sea porque tenemos una base de datos que podemos explotar. En cuanto a la estructura de un artículo, y con esto ya finalizo aquí mi intervención para que haya un poco de posibilidades de preguntar y tal, pues en principio sí que tenemos que tener claro, y esto es importante, también porque en Latinoamérica digamos que la tendencia es más a ir a temas profundos, ¿no? A temas de poner bases o crear como grandes planteamientos. Y eso dentro de lo que es digamos, los artículos desde el punto de vista anglosajón,
no cuadra, hay una diferencia cultural ahí. Entonces nosotros cuando vamos a elaborar un trabajo tenemos que ponernos en mente inglesa, ¿no? Y eso se va adquiriendo con la práctica. En un principio, pues uno dice, cuando pone el Astra, nosotros tendemos a contar muchas cosas. Bueno, pues hay que centrar mucho el trabajo, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo que tiene el trabajo, cuál es el hueco que nosotros hemos encontrado que vamos a investigar, cuál es la muestra, el método, los hallazgos y contribuciones y las limitaciones. Eso en 150 palabras. Entonces, eso hace que uno haga un gran esfuerzo para sintetizar y para aclarar mucho qué es lo que quiere hacer. Y a partir de ahí, pues uno va diciendo, bueno, pues hace la introducción, establece el marco teórico, si hay una teoría que sustente el trabajo que estamos haciendo, o si no, pues la revisión bibliográfica de la gente que ha investigado el tema que nosotros tenemos entre manos. Y se hace un planteamiento como de las preguntas de investigación. Acto seguido, pues se plantea pues, sobre qué lo vamos a analizar. Normalmente los trabajos hoy en día o son un método de caso o sí que necesitan un conjunto de datos en el que podamos aplicar una herramienta estadística. Eso supone que poco a poco también hay que ir formándose en los distintos programas que fundamentalmente en nuestra área lo que utilizamos es el SSPS, el Stata y las ecuaciones estructurales, ¿no? Básicamente se mueve el marco, la herramienta estadística están en esos paquetes informáticos. Después se comentan los resultados, se discuten esos resultados, eso es muy importante, decir que sobre lo que se ha investigado, qué es lo que nosotros a qué hemos llegado y finalmente las conclusiones. Sí que pienso que volviendo al título del seminario, ¿qué necesito para realizar mi trabajo de investigación? Pues básicamente yo diría que se necesita, en primer lugar, querer, ¿no? O sea, decir que cuando uno dice quiero iniciar pues este trabajo de investigación, pues va buscando los medios pues para que finalmente eso sea, ¿no? Es verdad que hoy en día pues también se puede contar con el apoyo de investigadores que ya lleven una trayectoria y eso facilita pues porque ya muchas de las cuestiones que uno a las que se va a enfrentar, pues ya el que tiene una pequeña trayectoria de investigación ya ha pasado por todo eso.